esta parte de, o sea, lo del explicar lo de la potencia de los esteroides exógenos. ¿Tienen alguna duda? Yo sí, doctora. Lo que había dicho de la dosis que era para suprimir el eje, era lo de 3 veces lo de prednisona, ¿o cuánto era? No me acuerdo. No, son 20 miligramos de prednisona al día o su equivalente en algún otro esteroide. O sea, por ejemplo, prednisona 20 miligramos, que tiene una potencia 4 veces mayor que la hidrocortisona o el cortisol. Si tú le das 20 miligramos al paciente, estaríamos hablando que le darías en promedio como 80 miligramos de hidrocortisona al día. Y si tú le das otro tipo de glucocorticoide, por ejemplo, dexametasona, tienes que hacer el equivalente a cuánto te corresponde la dexametasona, a cuánto te corresponde a 20 miligramos de prednisona. No se compliquen tanto la vida. Hay unas, ya pueden buscar así dosis equivalente en internet y ahí les sale ya cómo hacer la conversión. Pero vaya, o sea, es importante que sí lo entiendan porque, vaya, no me interesa ahorita que se aprendan así exactamente cuánto equivale la potencia a cada uno, sino que realmente entiendan cuál es el contexto y ya ustedes en el momento en que hagan su cálculo con alguna calculadora de las que vienen en internet, o sea, realmente entiendan eso, porque no es lo mismo, o sea, porque es lo mismo dar a lo mejor prednisona o dexametasona en la misma dosis equivalente a cortisol. Obviamente prednisona sería menos dosis, no, sería más dosis que la dexametasona, pero cuando hacemos el equivalente estaríamos hablando al mismo equivalente. Entonces es lo importante que quiero que se aprendan, bueno, que recuerden. Sí, si ustedes ponen en internet ya les salen las calculadoras, pero eso es lo que quiero que ustedes recuerden, que vean que, por ejemplo, la Predni es 4 veces más potente que el cortisol, pero vean que la dexametasona es 17 veces más potente. ¿Qué significa? Que para asemejar la misma dosis de cortisol requiero mucho menos cantidad de dexametasona. O sea, si yo quiero eh, saber cuánto equivale, por ejemplo, 1 miligramo de cortisol en su equivalente de dexametasona, pues aquí fácil, dividan 1 entre 17 y eso les va a dar 0.05, o sea, significa que tendrían que darle 0.05 miligramos de dexametasona para que esa dosis tan pequeñita corresponda a 1 miligramo de cortisol. Y por otro lado, si ustedes le quieren dar prednisona y quieren darle el equivalente a 1 miligramo de cortisol, pues ahí dividan 1 entre 4 y me da 0.25. O sea, yo le tendría que dar 0.25 miligramos de prednisona y ese 0.25 corresponde a 1 miligramo de cortisol. ¿Más o menos ya se entiende? Sí, ya quedó claro. Gracias. Ok, entonces les digo, ya hay unas calculadoras, por si no se acuerdan así exactamente cuánto es la potencia, pero sí quiero que entiendan, o sea, a qué me refiero cuando digo eso de la potencia. Luego ustedes, por ejemplo, en algún tratamiento, ¿no? Van a decirte, bueno, el tratamiento para X cosa son 1 gramo de metilprednisolona y tú en el hospital resulta que no tienes metilprednisolona y lo único que tienes es dexametasona, ¿no? Entonces tienes que sacar la dosis equivalente que corresponde a 1 gramo de metilprednisolona, su equivalente a dexametasona, para decir entonces cuántos miligramos le vas a dar de dexametasona. O sea, eso es lo importante de que ustedes puedan hacer las equivalencias para que puedan intercambiar los glucocorticoides entre uno y otro y al final ustedes estarían dando básicamente la misma dosis que quieren dar de un glucocorticoide. Pues eso es lo importante. Entonces, bueno, hasta aquí pues ya habíamos visto la causa primaria, secundaria y básicamente la terciaria de insuficiencia adrenal. Ahora, el cuadro clínico que van a presentar estos pacientes estas hormonas, básicamente, la falta de estas hormonas glucocorticoides van a afectar a todo el organismo. A nivel del sistema nervioso central, estos pacientes van a tener pérdida del apetito, van a, consecuentemente, una pérdida de peso, van a tener náusea, por la afectación, sobre todo los que tienen insuficiencia adrenal primaria, donde hay una afectación de ambas, de las tres
capas de la corteza y por lo tanto de la afectación del eje mineralocorticoide, estos pacientes van a estar deshidratados habitualmente y también van a tener como pérdida de mucho sodio. Por lo tanto, estos pacientes van a tener una sensación o como un antojo por cosas como saladas. Pueden llegar a tener mareo, vértigo o algo así. Estos pacientes van a estar deprimidos, van a estar con fatiga la mayor parte del tiempo, va a haber una disminución del líbido, esto es sobre todo en los pacientes con insuficiencia adrenal primaria, donde hay afectación del eje de andrógenos suprarrenales. ¿Por qué? Porque estos ayudan al líbido, ¿no? De hecho, a las mujeres con disminución del líbido está indicado que les demos tratamiento con andrógenos. A nivel cardiovascular, estos pacientes van a tener hipotensión habitualmente. ¿Por qué? Porque, bueno, esto es más marcado en la insuficiencia adrenal primaria, por lo que les menciono, porque el eje de mineralocorticoides puede estar afectado, a diferencia de una secundaria donde principalmente se afecta el eje de glucocorticoides, la hipotensión puede no estar tan marcada. A nivel gastrointestinal, los pacientes presentan diarrea, vómito, en una crisis puede haber dolor abdominal. En el sistema hematológico, estos pacientes llegan a tener anemia, normo habitualmente, o a veces puede ser ferropénica, o macrocítica por deficiencia de vitamina D, ya que sobre todo los pacientes que tienen enfermedad de Addison, al ser una enfermedad autoinmune, también puede acompañarse de otras enfermedades autoinmunes como de esta falta del factor intrínseco, que también puede ser autoinmune, y esto disminuir o dar como consecuencia una mala absorción de vitamina B12. Estos pacientes van a tener linfocitosis, van a tener eosinofilia, que es algo bien característico, sobre todo en los pacientes con Addison. Los electrolitos, los que tienen Addison, van a presentar todo: hiponatremia, hipercalemia o hipercalcemia. Sin embargo, los pacientes que tienen una insuficiencia secundaria, puede que la hiponatremia no sea tan marcada, tampoco la hipercalemia. ¿Por qué? Porque no hay afectación como tal del eje mineralocorticoide. A nivel de la piel va a estar seca, va a haber pérdida del vello púbico y axilar, sobre todo cuando casi todo esto ocurre mucho en la insuficiencia adrenal primaria, porque están más afectadas todas las capas. En la secundaria puede haber, sobre todo la piel seca y un poquito de esta pérdida de vello púbico y axilar, pero algo característico del Addison va a ser la hiperpigmentación. Si ustedes se acuerdan, les dije que el gen POM de la propia melanocortina es el encargado de producir ACTH y hormona estimulante de melanocitos. Entonces, a la vez que se estimula este gen, porque hay una falta de retroalimentación negativa, hay un exceso en la secreción de tanto de ACTH como de MSH. Y esta hormona estimulante de melanocitos, ¿qué va a hacer? Pues estimular al melanocito. Por ese motivo es que estos pacientes se van a pigmentar. De hecho, si ustedes ven la mucosa, aquí pues no se ve tan bien, pero sí se ve como unas manchas negras en la mucosa bucal. Si ven también, por ejemplo, la piel, este paciente, o sea, curiosamente tiene vitiligo y tiene insuficiencia adrenal, y vean cómo tiene áreas blancas donde está el vitiligo, pero el resto de la piel está hiperpigmentada, que eso es lo característico. Una vez que se da un tratamiento y que baja esta secreción hormonal de la hormona estimulante de melanocitos, esta pigmentación tiende a disminuir. De hecho, los pacientes te lo refieren tal cual. Es que yo antes estaba a lo mejor no blanquito, así súper blanco, pero sí siento que me hice más morenito. El paciente incluso lo nota, ¿no? Es muy característico. Y también una vez que se empieza a tratar, las manchas que tienen a nivel de las mucosas y conjuntivas también se puede ver, también se empieza a quitar. Ahora, a nivel del sistema musculoesquelético, los pacientes van a tener dolores musculares, dolores articulares y debilidad muscular, ¿no? Entonces, vean que, pues al final del día, como todas las enfermedades endocrinológicas, y pues la mayoría, o sea, todas las hormonas actúan a nivel sistémico, por lo tanto, los síntomas son sistémicos. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues, de entrada, con un cuadro clínico sugestivo. En el caso de la primaria, puede ser que ya el paciente traiga alguna otra enfermedad autoinmune previa, porque muchos de estos casos se acompañan ya sea de diabetes mellitus tipo 1 o de enfermedades tiroideas
o en el contexto de un síndrome poliglandular tipo 1, donde habitualmente se presenta primero la candidiasis, eso de chiquitos, y ya después se manifiesta la insuficiencia renal. Y dependiendo si la otra causa a lo mejor es infecciosa o metástasis o qué sé yo, algo destructivo a nivel de la glándula, pues va a haber el contexto, ¿no? A lo mejor vamos a estar en el contexto de un paciente ya con tuberculosis, con infección por VIH, o sea, pero ya van a ser como contextos ya muy específicos, ¿no? En el caso de la secundaria, lo más probable es que sea un paciente que llega con un adenoma hipofisario. Puede ser funcional o puede no ser funcional y que obviamente por la compresión pues nos está afectando la función del corticotropo. Entonces, les digo, más o menos los contextos de los pacientes nos van a orientar hacia una u otra causa, ¿no? Ahora, la mayoría, bueno, la guía te dice que en estos casos habrá que hacer pruebas de estimulación. El gol estándar para la insuficiencia adrenal primaria va a ser una prueba que se llama test de estimulación con ACTH de 250 microgramos intravenosa. Lo que se hace es literal darle ACTH al paciente y obviamente yo espero que una glándula sana aumente la producción de cortisol. ¿Cuál es mi punto de corte para decir que es una insuficiencia o para decir que no lo es? 18. Si mi cortisol después de esta estimulación no aumenta más allá de 18, entonces diagnostico la insuficiencia primaria. Si por otro lado mi cortisol sí aumenta más de 18, pues descarto la insuficiencia. En el caso de la secundaria, bueno, aquí el fundamento es que como la falla está a nivel de las glándulas suprarrenales, mi ACTH funciona normal, en teoría, pero tras una estimulación con ACTH, que es lo que yo hago, pues mis glándulas no responden porque ese es el problema, las glándulas no funcionan. Ahora, en la secundaria, mi gol estándar va a ser la prueba de hipoglucemia con insulina, que habitualmente se les pone de 0.01 a 0.02 unidades kilo de insulina, y lo que hago es estar midiendo mi glucosa cada 15 minutos y en el momento que hago una hipoglucemia y que tenga una glucosa menos de 45, mido nuevamente cortisol. Si mi cortisol en la hipoglucemia es menor de 18, corroboro la insuficiencia. Si es mayor de 18, pues la descarto. Entonces, aquí el punto para ambas pruebas es 18, nada más que, bueno, el fundamento es diferente porque en la primaria, pues la falla es a nivel de la glándula y en la secundaria la falla es no tanto a nivel de la glándula, sino a nivel de la hipófisis o puede ser el hipotálamo. Ahora, ¿qué hago si yo no tengo ACTH o por alguna causa no puedo realizar las pruebas? Van a encontrar alguna literatura que dicen que si el cortisol matutino se encuentra menos de 5 microgramos por decilitro y adicionalmente hay sospecha clínica, pues ya esto pudiera ser suficiente para el diagnóstico. Y también si me encuentro ante un contexto de estos que ya mencionamos, pues ya no sería tan así útil la prueba de estimulación. Ya con esto podría decir que mi paciente sí tiene insuficiencia. De 5 microgramos, habrá algunas otras literaturas que digan 3.5, que digan menos de 3. Ahí el problema es que difiere un poquito, pero quédense ustedes con que menos de 5 es como un punto de corte así un poquito más sugestivo. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento para estos pacientes? Ya cuando se muestra la insuficiencia, pues el tratamiento, como todas las otras enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo que damos hormona tiroidea, pues en este caso vamos a tener que dar cortisol. ¿Cómo lo vamos a dar? Pues bueno, el de elección viene siendo la hidrocortisona, porque si nos vamos a nuestra tablita, esta es la que se parece más o es la que tiene el mecanismo más fisiológico semejante al cortisol que producimos nosotros, ¿no? Las dosis van por ejemplo, en adultos de 10 a 25 miligramos al día y en niños varía según la superficie corporal, ¿no? Pero en general de 8 a 10 miligramos por metro cuadrado. Hay varios esquemas. Aquí, por ejemplo, te sugieren que aquí des 10 miligramos en la primera dosis, luego 5, luego 7.5, 5 y 2.5, o que des 3 dosis nada más, 10 miligramos, 5 y 5,
10 miligramos, 5 y 5 y 5, o sea, hay como diferentes esquemas. Si ustedes ven en esta gráfica, esto es como lo normal. Decíamos que la mayor cantidad de secreción de cortisol está durante la mañana, en promedio a las 8 de la mañana. Entonces, esta gráfica amarilla representa el ritmo circadiano normal. Entonces, yo aquí doy la dosis más alta de hidrocortisona, ¿para qué? Para simular como este piquito, ¿no? Por ahí de las 4 de la tarde vuelve a haber otra vez otro como pico. Entonces, aquí vean cómo dan otros 5 miligramos de hidrocortisona y ya, bueno, más o menos entre 3 a 7, vean, aquí hay otro pequeño piquito, pero es muy chiquito, y dan 2.5 miligramos de hidrocortisona. La verdad es que pasa lo mismo que en muchos pacientes con hipotiroidismo, a pesar de, pues, de dar el tratamiento con la hormona que hace falta, pues no logramos hacer este ritmo circadiano. Y estos pacientes también suelen persistir con varios síntomas. Entonces es importante pues mencionarlo porque al final del día son enfermedades crónicas que sí hay manejo, pero pues no vamos a hacer nunca lo mismo que haría el cuerpo en condiciones normales. Entonces sí hay que tenerlo en consideración. Ahora, si no tenemos hidrocortisona, como es el caso de aquí en México, no la hay y llega a ser difícil conseguirla, podemos dar otro medicamento, ya sea de todos los que tenemos, puede ser prednisona, prednisolona, metilprednisolona, bueno, no, la fluorocortisona no, como tratamiento único no. Como última opción dejaríamos la dexametasona, porque esta tiene mucho efecto a nivel del metabolismo de la glucosa, entonces causa mucho efecto adverso sobre el metabolismo de la glucosa. Entonces aquí el mejor sería la prednisona. Ahora, si ustedes quieren darle 20 miligramos de hidrocortisona al día a su paciente en prednisona, lo que voy a hacer es 20 entre 4, me da 5. Entonces quiere decir que a mi paciente le voy a dar 5 miligramos de prednisona al día. ¿Para qué? Para que mantenga, digamos, su secreción normal de cortisol al día. Si no tuviera, por ejemplo, prednisona y lo único que tengo es dexametasona y quiero dar 20 miligramos, pues hay que dividir 20 entre 17 y me va a dar como, no sé, 1 miligramo al día. O sea, es bien poquito, pero bueno, o sea, el punto es saber estas equivalencias para que ustedes puedan darle lo que tengan a la mano. Pero de primera elección, si no hay hidro, sería predni o prednisolona. Ahora, otra cosa importante, si yo le doy prednisona, tiene menos acción sobre el eje mineralocorticoide. Aquí sería bueno que diéramos al paciente adicional a la prednisona fluorocortisona, que básicamente no tiene efecto antiinflamatorio, es mínimo, ni en supresión, sino tiene más efecto mineralocorticoide. Entonces, sería la de elección cuando tampoco tengo una adecuada sustitución del eje mineralocorticoide. Ahora, algo que puede presentar en los pacientes de manera aguda, pues es la crisis adrenal. Estos pacientes llegan a tener una incidencia de crisis de 5 a 10 eventos por cada 100 pacientes, obviamente ya conocidos con insuficiencia adrenal, 100 pacientes año. La mortalidad es de 0.5 por 100 pacientes año. Y en el caso de los pacientes que tienen insuficiencia adrenal, las crisis van a contribuir al 15 al 40% de todas las causas de muerte en estos pacientes. Ahora, factores de riesgo para que haya crisis adrenales, pues que ya mi paciente haya tenido crisis previas, una edad mayor de 65 o adolescentes, también el hecho de tener otras comorbilidades como diabetes, mellitus insípida u otras enfermedades que no sean endocrinológicas. ¿Qué es lo que va a pasar en la crisis? En las crisis va a haber un efecto estresante, lo que sea, alguna infección, que yo suspendí mi hidrocortisona o que yo no me conocía con enfermedad insuficiencia adrenal y hubo algún evento estresante, me caí de la bici y me descalabré, me dio gripa o me dio una neumonía o me operaron o lo que haya sido, ¿no? Pero tiene que haber un factor estresante que obviamente ese estrés al estimular a la glándula adrenal, como no está funcionando, pues no va a haber la respuesta que yo esperaría. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En la zona glomerulosa que hay deficiencia de mineralocorticoides, en este caso de aldosterona,
el paciente va a perder la regulación de electrolitos y volumen. Por lo tanto, va a haber una reabsorción de sodio disminuida y una reabsorción de potasio incrementada. Y esto va a condicionar que el paciente en crisis adrenal tenga hiponatremia e hipercalemia. Y también va a conllevar a que el paciente tenga hipotensión. Esta parte de aquí les mencionaba que va a ser mucho más marcada en un paciente con insuficiencia adrenal primaria. El paciente con secundaria puede que no tenga nada de esto o que sean alteraciones muy, muy leves, pero en el caso de la primaria esto puede ser muy marcado. Ahora, en el caso de la zona fascicular, que es la que produce el cortisol, esta deficiencia de cortisol durante una situación de estrés, ¿qué va a hacer? Que a nivel de tejido adiposo haya una disminución de la producción de ácidos grasos, que a nivel del músculo haya una disminución en la liberación de aminoácidos y a nivel del hígado haya una disminución de la gluconeogénesis. Todo esto nos va a llevar a un estado de hipoglucemia y finalmente una disminución de las reservas de energía. También la médula va a responder a este estrés y ahí es donde se producen las catecolaminas. Entonces puede llegar a haber deficiencia de epinefrina dependiendo, bueno, de catecolaminas, dependiendo qué tan afectada esté esa glándula en su totalidad. Y este sería otro efecto también por el cual el paciente puede cursar con hipotensión. ¿Por qué? Porque se va a perder este efecto de vasoconstricción que induce la epinefrina y en este caso va a haber una vasodilatación. Eh, También va a haber a nivel inflamatorio un incremento de las citocinas inflamatorias. ¿Por qué? Porque decíamos que los glucocorticoides son antiinflamatorios. Entonces, al haber un incremento en las citocinas inflamatorias, pues puede haber una inflamación muy, muy descontrolada que lleve al paciente también a otras complicaciones más severas. Y bueno, también todos estos estados inflamatorios nos vaya a dar una resistencia a nivel del receptor a estos glucocorticoides y todo esto nos va a agravar la deficiencia de cortisol. Entonces, básicamente, el paciente con una crisis adrenal puede presentarse con esto, hipotensión más hiponatremia e hipercalemia, va a estar muy, muy deshidratado, puede tener la hipoglucemia y puede tener, bueno, la hipotensión, ¿no? Entonces, ¿qué le vamos a dar de manejo a estos pacientes? Nos vamos a enfocar en estos dos cuadritos. Obviamente, primero que nada, hay que dar hidrocortisona. O sea, si yo ya sé que le falta cortisol, pues le tengo que dar cortisol, pero no se los voy a dar a las dosis de sustitución normal, sino voy a dar dosis de estrés. En este caso, se recomienda que demos un bolo intravenoso, así rápido, bueno, dado inmediatamente de 100 miligramos. Posteriormente que de este bolo voy a darle 200 miligramos de hidrocortisona al día. Esta la puedo dejar, estos 200 miligramos los puedo dejar en infusión continua o puedo dar bolos, por ejemplo, 50 miligramos cada 6 horas y dependiendo de la edad, pues va a ir variando un poquito la dosis, ¿no? Pero esta dosis sobre todo es para un adulto. Adicional, decíamos que el paciente está deshidratado, entonces es importante que en estos pacientes empecemos a dar la terapia hídrica con solución salina al 0.9% y si tiene hipoglucemia, pues también es importante manejar con glucosada para que también mejore esta hipoglucemia, ¿no? Y obviamente vean que, por ejemplo, recomiendan de 3 a 4 litros de solución salina en adultos con una infusión inicial más o menos de 1 litro por 1 hora. La verdad es que estos pacientes con estas cargas te responden bien, solo que el paciente ya tuviera así como que una falla cardíaca o una insuficiencia renal o algo así ya que me impida un poquito me restrinja los líquidos, pues sí habría que disminuir un poquito la cantidad de líquidos, pero es importante de todas maneras hidratarlos. Les decía que la hipoglucemia, pues habitualmente se va a dar con glucosada al 10%. Vean que la recomendación es de 2 a 5 mililitros por kilo y obviamente hay que estar monitorizando la glucosa. Hay que dar el tratamiento a lo que desencadenó la crisis. La mayoría de las crisis pueden ser desencadenadas por dos cosas, o porque el paciente suspendió su tratamiento o porque hay un evento de tipo infeccioso que está condicionando esta exacerbación. Entonces, si ya identifique alguna infección respiratoria, infección urinaria o lo que sea, pues también tengo que dar el tratamiento, si no, este paciente no va a responder a todas las medidas que yo estoy dando. Ahora, es importante que a estos pacientes hay que darles un
hay que enseñarles cómo prevenir estas crisis. Y en este caso hay que decirles a los pacientes que hay unas reglas, por ejemplo, de días enfermos, ¿no? Por ejemplo, hay que decirle al paciente que si le da una gripa y tiene como una fiebre, así 38 grados por 1 o 2 días, lo que podemos hacer es duplicar o triplicar su dosis de hidrocortisona oral o en este caso de prednisona. Y esto lo tiene que mantener así hasta que se recupere. Una gripa pues te va a durar una semana lo mucho, entonces hay que decirle que esa semana duplique su dosis de prednisona. También, por ejemplo, si tiene diarrea, si tuvo lo que haya sido, incluso si va, por ejemplo, al dentista y le van a quitar una muela, un diente o algo así, pues es importante decirle que este paciente debe de tener una dosis de estrés previa al procedimiento. Si ya va a una cirugía mayor, también hay que dar dosis de estrés, que serían 100 miligramos de hidrocortisona, seguido por infusión intravenosa, sobre todo cuando el paciente no va a comer inmediatamente, ¿no? O que pueda complicarse la cirugía o algo, mientras esté como en estado crítico, pues hay que continuar su dosis de infusión. ¿Dudas hasta aquí? Sí, doctora, la fludrocortisona entonces solamente se utilizará para la primaria, la insuficiencia suprarrenal primaria. Sí, habitualmente sí, y siempre y cuando, o sea, si tuvieras hidrocortisona, que ese tiene un buen efecto mineralocorticoide, puede que con la dosis que le des de hidrocortisona, puede que el paciente tenga un buen funcionamiento del eje mineralocorticoide. Pero si a pesar de la dosis de hidrocortisona el paciente estuviera con hiponatremia, con tendencia a la hipercalemia y la hipotensión, ahí sí te va a ayudar que le des adicional una dosis de fludrocortisona. Las tabletas vienen de 1 miligramo de fludrocortisona, perdón. Entonces es la dosis que se le da habitualmente al paciente. Ahora, si lo único que tienes es prednisona, donde ya sabes que el efecto mineralocorticoide es más bajito, puede que el paciente no te responda bien y de manera crónica persista con hiponatremia, con hipercalemia y con hipotensión. En estos pacientes sí es importante, para que no tenga eso, dar la fludro así como de cajón, pero sí es recomendable solo en la primaria, porque en la secundaria habitualmente, como el eje mineralocorticoide no se regula por la ACTH, pues por eso es que los pacientes con insuficiencia suprarrenal secundaria no tienen tanto problema con el eje mineralocorticoide. Entonces, sí, nada más apréndanlo así, como la primaria, el tratamiento debe llevar fludro, la secundaria no, para que no se compliquen ahorita. Okay, doctora. Y bueno, nada más les menciono, es difícil conseguirla, el único lugar donde la venden es en el Instituto de Nutrición, y la fludro cuesta como, no sé, ya estará como en 2,000 pesos, 3,000 pesos, con 100 tabletas, creo. Entonces, bueno, dices, pues me va a durar 3 meses, pero aún así, para muchos pacientes pagar esos 3,000 pesos, la verdad es que sí es caro. Ya falta, bueno, nos acabamos el tiempo. Entonces, ahora vamos al otro lado, que sería el hipercortisolismo. En este caso vamos a tener diferentes definiciones. Primero, vamos a definir que el síndrome de Cushing van a ser los signos y síntomas asociados con una exposición prolongada a niveles inapropiadamente elevados de glucocorticoides plasmáticos. No importa si estos glucocorticoides son endógenos o exógenos. También, por otra parte, van a escuchar que existe la enfermedad de Cushing. ¿Y cuál es la diferencia? Que la enfermedad se va a referir únicamente a las causas hipofisarias, o sea, habitualmente adenomas hipofisarios productores de ACTH. Entonces, síndrome de Cushing es meramente el cuadro clínico secundario al hipercortisolismo, no importa si es endógeno o exógeno, y la enfermedad se refiere únicamente a la causa hipofisaria. Entonces, esto sería, así es en general, pero también vamos a tener una clasificación de si es ACTH dependiente o ACTH independiente. ¿Por qué ACTH dependiente? Porque aquí hay un aumento de la ACTH. ¿De dónde? No lo sé, pero solo sé que la ACTH está aumentada. Y en los casos de ACTH independiente, pues aquí
hay un tumor o hay algo que produce cortisol de manera autónoma y que no está estimulado por ACTH. Entonces, vean, de estas dos causas, bueno, esta clasificación, el 70% del ACTH dependiente va a ser secundario un adenoma hipofisario, obviamente productor de ACTH. El resto van a ser tumores no hipofisarios, secretores de ACTH o de CRH, que en este caso diríamos que es un Cushing ectópico. En el caso de los ACTH independientes, la iatrógena, que va a ser los que toman glucocorticoides de manera exógena por mucho tiempo, pues va a ser la principal causa, pero ya de las causas endógenas, la principal causa va a ser un tumor a nivel de la glándula adrenal. Principalmente van a ser adenomas benignos, pero también un porcentaje, sobre todo en niños, la principal causa va a ser un carcinoma. Hay otras enfermedades que van a afectar a ambas glándulas, como todas estas, hiperplasia nodular adrenal, enfermedad adrenal nodular pigmentada, etc. Pero bueno, estas no son tan frecuentes y no me interesa ahorita tanto que la veamos. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de un hipercortisolismo? En realidad, lo mismo, ¿no? Al igual que la deficiencia nos va a dar signos y síntomas en todo el cuerpo, pues también el hipercortisolismo nos va a dar signos y síntomas sistémicos. Vean que este cuadro nos da como la frecuencia más importante de los síntomas y lo principal que van a presentar estos pacientes va a ser la obesidad o la ganancia de peso. A diferencia, por ejemplo, de las enfermedades tiroideas, el Cushing o el hipercortisolismo sí puede llevar al paciente a una obesidad mórbida. O sea, el paciente con hipotiroidismo que llegue y que diga que pesas 300 kilos por la tiroides, no es cierto. Pero el paciente con Cushing que pesaba 50 y que ahora ya pesa 100, créanle, eso sí puede ser real. Otra de las manifestaciones más frecuentes puede ser la hipertensión. Ahora, estos pacientes con hipertensión y Cushing los vamos a considerar en el contexto de una hipertensión secundaria, que eso lo vamos a ver el jueves. Otra cosa bien importante va a ser la debilidad muscular. ¿Y esto por qué? Porque hay una atrofia muscular. Esta atrofia principalmente va a ser de extremidades. Entonces, si tengo unas piernas débiles, pues incluso el caminar, el levantarme de una silla, me va a costar mucho trabajo. La plétora, que se ponen como rojitos, la cara como rodeada, redondeada, que decimos que es una cara de luna llena, son como de los más frecuentes. Vean que las estrías, que ahorita vamos a hablar de ellas porque son bien características, también es un signo más o menos frecuente, pero ya no tanto como lo demás. Estos pacientes llegan a tener la piel como adelgazada. De hecho, el uso de glucocorticoides, ya sea tópicos de manera crónica, también puede dar este efecto. Por eso la vez pasada les decía, si usan esa crema Barnicil, mejor ya no la usen. Fácilmente estos pacientes tienen equimosis. ¿Por qué? Porque hay una fragilidad capilar por el propio adelgazamiento de la piel. En muchos casos llega a haber hirsutismo. Obviamente este hirsutismo va a ser súper notorio en las mujeres, en los hombres pues no, porque ya el hombre ya tiene barba, bigote, pero las mujeres va a ser bien característico que principalmente el hirsutismo está en zonas localizadas que habitualmente es donde sale el vello en los hombres. El acné también es frecuente. Bueno, las mujeres, algunas pueden llegar a presentar esto de la calvicie, el edema, cambios menstruales también es característico, disminución de la libido, la cefalea, sobre todo si fuera un tumor muy, muy grande o ya algún otro síntoma asociado a la compresión. Estos pacientes pueden llegar a tener alteraciones psiquiátricas, pueden llegar a debutar con cuadros de psicosis. No es lo común, pero sí puede ser. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar.